Bienvenidos a nuestra presentación. Yo soy Ángela Cabezas y junto a mis compañeros Faber Sánchez y Sofía Bermúdez vamos a hablarles sobre la geometría proyectiva y las geometrías no euclidianas. Voy a empezar por definir qué es una geometría euclidiana. La geometría euclidiana es aquella que se desarrolla en un espacio euclidio. Un espacio euclidio es aquel que cumple con los 5 postulados de Euclides. Y este personaje es un matemático griego muy importante, pues escribió el libro de los elementos, el cual es fundamental en la matemática y en la geometría misma. Bueno, pero ¿de qué nos hablan estos 5 postulados de Euclides? Para entenderlo un poco mejor, vamos a llevar el tablero a GeoGebra y a explicarlo uno por uno. Vamos a empezar por comprobar el primer postulado que dice, dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar dos puntos, los cuales son I y J. Entre esos dos puntos vamos a graficar un segmento de recta. Efectivamente, el segmento de recta resultante es el segmento IJ, como vemos aquí abajo. Listo. Con eso ya podemos definir nuestro segundo postulado, el cual nos dice, un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Entonces, comprobemos eso. Si tenemos ya un segmento, vamos a poder trazar una recta. Efectivamente, la recta que va a surgir es la recta IJ, que si miramos, nos alejamos un poco en el plano, efectivamente va hasta infinito. Ahora sigamos con nuestro tercer postulado, el cual dice, se puede trazar una circunferencia, una única circunferencia, dados un centro y un radio, cualesquiera. Vamos a suponer que nuestro punto de centro es I y nuestro segmento de recta, en este caso pues también llamado radio, va a ser IJ, el cual tiene una amplitud de 4.45. Bien, efectivamente se cumple. Si en caso fuera un punto diferente o un radio de medida mayor o menor, la circunferencia sería totalmente distinta. También cambiarían sus coordenadas y demás propiedades. Ahora con nuestro cuarto postulado dice que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Yo aquí grafiqué 3 triángulos, los cuales tienen un ángulo recto. El primero, no se ve casi, que es un poquito pequeño, está efectivamente con una parte en el plano cartesiano. Los otros, aunque están unos con otros, efectivamente tienen su ángulo de 90 grados, lo cual los hace rectos. Simplemente este postulado es un poquito obvio, pero lo que nos quiera entender es que sin importar su posición o qué tan grande sea, no importa porque ya de por sí, por ser recto, lo hace igual a los demás. Todos los ángulos rectos van a ser iguales. Por último, pero no menos importante, está el quinto postulado, el cual vamos a hablar más adelante un poco con las geometrías no euclidianas, que dice, por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a utilizar esta recta, vamos a volverla a dejar como estaba. Y vamos a ubicar un punto cualquiera, digamos este, a partir de esa recta IJ. Y se va a crear una recta paralela K. Respecto a recta y ese punto, solamente va a surgir una única paralela, según Euclides. Continuemos. Continuando con esto, entonces, ¿qué es la geometría no euclidiana? Sencillo, simplemente es la geometría que no cumple con alguno de los postulados que estableció Euclides.
Sabiendo esto, ahora sí vamos a empezar a definir qué es la geometría proyectiva. La geometría proyectiva se va a basar en la dualidad de dos conceptos, el concepto de punto y el concepto de recta. Entonces, ¿qué es la dualidad? Simplemente son dos objetos diferentes que se pueden comparar ya que están abiertamente relacionados. Un punto corresponde a una recta. Asimismo, dos puntos van a corresponder a dos rectas. Pero esto en geometría proyectiva va mucho más allá. Entonces, significa que dos puntos colineales, ¿qué quiere decir colineal? Que están sobre una misma recta, su dual va a ser que dos rectas intersectan un punto. Ok, asimismo, si tres puntos colineales en una recta, quiere decir que su dual va a ser tres rectas que concurren en un punto. ¿Qué quiere decir? Que concurren, simplemente se intersectan, se cruzan, eso quiere decir la concurrencia. La colinealidad es el dual de la concurrencia. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero bueno, asimismo si fuera al revés, si cuatro puntos no son colineales en tercios, ¿qué quiere decir en tercios? Que si escogemos tres de estos puntos al azar, ninguno va a poder formar una línea recta colineal. Asimismo, si tomamos tres rectas, ningún punto va a contener o intersecar a tres de esas rectas. Siguiendo esto, vamos a definir los conceptos que hablamos brevemente. Hablamos de colinealidad, que son puntos situados en una misma línea recta. Hablamos de concurrencia, que son tres o más rectas que pasan por un mismo punto. Y hablamos de incidencia, que bueno, es un punto que pertenece a una recta o una recta que pasa por un punto. Y la intersección son líneas que se cortan o cruzan en un punto. Asimismo, si hablamos de líneas, se pueden hablar de planos y figuras. Y si se cruzan en un punto, también pueden cruzarse en rectas. Esto depende de la situación, bueno, el contexto en el que nos encontremos en ese momento. Continuemos. Ahora vamos a conocer al fundador de esta geometría proyectiva, el cual es Gerard Desargues. Su teorema va a ser fundamental, pues dice que si dos triángulos están en perspectiva desde un punto, entonces están en perspectiva desde una recta. Esto puede sonarnos un poco familiar, ya que hablamos del término de dualidad. Entonces vamos a ubicarlo de tal forma que lo vayamos a entender. La primera parte nos dice que dos triángulos en perspectiva desde un punto. Ok, tenemos dos triángulos, vamos a identificarlos de términos muy sencillos, el triángulo pequeño y el triángulo grande. El triángulo pequeño es el original, por decirlo de alguna forma, y el triángulo grande es la proyección de ese triángulo pequeño. ¿Qué hacemos para que ese triángulo se proyecte como tal? ¿Por qué está pasando esto? Esa proyección está dada desde el punto que se forma, la intersección que se forma de unir, de formar una recta cuando se unen los puntos correspondientes de los vértices congruentes. Entonces, sabemos que este vértice es correspondiente con este vértice y este vértice es correspondiente con este, igualmente con este. A partir de esas rectas que se forman con los vértices correspondientes, va a surgir un punto al infinito, el cual va a ser la perspectiva. Esto lo podemos de pronto decir en formas fáciles cuando nos pega la sombra, por decirlo de alguna forma. El punto, la perspectiva, viene a ser el sol, ¿verdad? El sol es nuestra perspectiva. Y nosotros somos el triángulo pequeño. Y la reflexión que se hace es nuestra sombra, ¿ok? Hay veces que es más grande, más pequeña. Eso depende
de la ubicación del punto que surge de la perspectiva de ese punto, en nuestro caso hipotético, el Sol. Bueno, la dualidad de esto es que dos triángulos en perspectiva desde una recta. ¿Esto qué es? Que ya no se va a formar rectas a partir de los vértices. Ahora se van a formar rectas a partir de los lados correspondientes. Entonces, si este lado corresponde a este, se van a extender hasta hasta el punto que se intersecten. Asimismo con este y asimismo con el otro. Ok, lo que va a surgir en este caso ya no va a ser una concurrencia de tres rectas. Ahora se va a formar una colinealidad. ¿Vieron? Esto fue lo mismo que vimos anteriormente en dualidad. Para entender un poco más este teorema, veámoslo desde otra perspectiva, desde que un triángulo está siendo proyectado en un plano y la proyección que vemos se está formando por unos puntos imaginarios, como estamos viendo en el siguiente video. Pero, ¿qué significa esto? Es decir, que para la geometría proyectiva existe un plano proyectivo, el cual nace de un plano pi y puntos imaginarios. Bueno, para entender esto un poco mejor, volvamos a ir a GeoGebra. Aquí podemos visualizar evidentemente un plano R3, es decir, con coordenadas X, Y y Z, en el cual voy a ubicar tres puntos en él. Voy a ubicar el punto A, el punto B y el punto C en el plano, ¿ok? Y voy a crear unas rectas que pasen por el punto A, el punto B, el punto C, que vayan hasta el origen, ¿ok? Cada una va a ir hasta el origen. Ok. Tenemos tres rectas, pero nosotros queremos construir tres rectas paralelas. Para eso, Desargues propone que en el plano proyectivo exista un punto en el infinito que incida en la recta formada por el punto A, el punto E y el punto C. Es decir, vamos a suponer que en esta recta incide un punto en el infinito llamado E. Igualmente, en la recta B y a la recta C. Entonces, el plano proyectivo como tal es la suma de el plano en el que estamos trabajando y los puntos infinitos que contiene cada recta. Es así como en un plano proyectivo vamos a ver dos tipos de proyecciones. Esta clasificación está dada por la posición de las paralelas. Entonces, en la proyección central, la que está al lado de la izquierda, está dada por un par de planos en pi y pi'. El plano pi es el plano negro y el plano pi' es el plano azul. Y un punto O fuera de ellos, que como hablamos anteriormente, es el punto de percepción. La imagen de cada punto, proyección central, P de pi es el punto P' en pi'. Entonces vemos aquí que la proyección de este punto P se va a proyectar en P' del otro plano, que están en la misma recta que pasa por P y por O, lo cual ya lo vimos también anteriormente. También está la proyección paralela, de la cual no hemos hablado mucho. Esta es parecida porque está por un par de planos en pi y pi' y una recta que los interseque, pero no pertenezca a ninguno de ellos. La imagen de cada punto P es de punto P de pi, es el punto P' en P', que está en la paralela a la recta dada
que pasa por P. Entonces, esperen para que puedan apreciar mejor el gráfico. Están los dos planos, las rectas que evidentemente no se intersectan, pero aún así la imagen de P y P' es bastante similar. Bueno, ya por concluir, yo efectivamente les mencioné que ambas se podían apreciar las rectas paralelas. Pero ¿cómo es esto posible si las rectas paralelas, como lo mencionó Euclides, simplemente no se cortan? Son equidistantes, ¿ok? Dados los axiomas de Desargues, esta cualidad se puede cumplir. Los dos axiomas dicen, dados dos puntos, existe una única recta incidente en ambos. Y dadas dos rectas, existe un único punto incidente en ambos. Bien, esto quiere decir que se puede cumplir el postulado 5 de Euclides de forma un poco que no se puede apreciar a simple vista. Dada una recta y un punto exterior, existe una única recta paralela y definida por el punto dado, y el del infinito por el primer axioma. Como tenemos puntos que están dados solamente para esa recta, se cumple el postulado, por la sencilla razón de que la geometría proyectiva cumple con diferentes características tanto en su plano como en su explicación y fundamentos. Esto quiere decir que la geometría proyectiva la podemos definir como una geometría euclidiana. ¿Por qué? Porque cumple con los 5 postulados, a pesar de que en su plano exista una pequeña diferencia. La geometría riemanniana. Bueno, Bernard Riemann. La geometría de Riemann es una rama de la geometría diferencial que lleva el nombre matemático de Bernard Riemann. Este es un matemático alemán influyente en el nivel teórico. Hizo también muchas contribuciones importantes a la topología, al análisis, a la geometría diferencial y al cálculo. Este fue el que introdujo los conceptos fundamentales de variedad geométrica y curvatura. ¿De qué se trata? Pues esta se trata de superficies, objetos de mayor dimensión, sobre la que hay nociones de ángulos y longitud. Generalizando, pues la geometría tradicional que se limitaba al espacio euclidiano. La geometría de Riemann amplía los métodos de la geometría analítica mediante el uso de coordenadas locales para realizar cálculos en dominios espaciales limitados. Pero con gran frecuencia recurre a las herramientas de la topología para escalar a todo el espacio. Específicamente, la geometría de Riemann tiene como objetivo el estudio local y global de las variedades de Riemann, es decir, pues la variedad diferencial provista en una métrica de Riemann o incluso de paquetes vectores de Riemann. La métrica de Riemann. El objetivo del estudio de la geometría de Riemann es la variedad de Riemann, pues esta, como se las mencioné anteriormente, se trata de una variedad diferencial provista de una métrica riemanniana, es decir, pues un campo tensorial, que permite pues en cada punto de la variedad calcular el producto escalar primero que todo de los dos vectores y la tangencia especial y su norma. En un sistema de coordenadas local, este campo se expresa en cada punto mediante una expresión de la forma y pues del producto escalar de dos campos vectoriales. Esta es la fórmula en donde hay muchos tensores de G posibles que varían continuamente con la posición en el colector. Esto permitirá, sobre una misma variedad diferencial, obtener y estructurar riemannianas muy diversas y definir las nociones fundamentales, que es la geodésica y la curvatura. Bueno, las geodésicas y curvatura, como se las mencioné anteriormente, se las voy a explicar. Estos permiten responder a la búsqueda de los caminos más cortos entre dos puntos, y al igual que las líneas rectas en el espacio.
En realidad sus propiedades son más complejas que las de las líneas y pues se distinguen en un punto de vista local o de forma más global. Un ejemplo de esto es que consideremos dos puntos X y estudiamos la longitud funcional en todas las curvas que conecten X y Y a velocidad uniforme. Las curvas que representan los puntos críticos de esta funcional se califican como geodésicas. Igualmente, podemos caracterizar estas geodésicas mediante una ecuación diferencial que involucra un vector eh, velocidad, el tensor G y sus derivadas. Por otro lado, la curvatura permite cuantificar desviaciones. Se mide en cada punto de forma escalar. En un punto de curvatura positivo, la geometría de la superficie se asemeja a la de un elipsoide y en un punto de curvatura negativa a una hiperboloide. La geometría esférica. La geometría esférica o la geometría de la superficie dodimensional de una esfera es la más sencilla pues representación de la geometría elíptica, que se denomina también geometría de Riemann para una generalización extensa. Esta geometría esférica es un ejemplo de una geometría euclidiana, que es lo que estamos exponiendo el día de hoy. La geometría esférica es el modelo más simple de la geometría elíptica, en el cual pues una recta no tiene alguna paralela a través de un punto dado y se cumplen algunas otras características que posteriormente se describen para luego construir el plano de Riemann modelado para la esfera o también pues denominado el plano descriptivo verdadero, que es obtenido identificando los puntos antipodales localmente, pues este plano descriptivo tiene todas las características de la geometría esférica y pues otras diversas características globales. Un ejemplo de este es el dibujo final, pues en el dibujo que les adjunté serían con las líneas de longitud y las líneas de latitud que se usan para definir la posición de nuestro planeta. Como se puede ver, las líneas que unen los polos son todos los círculos grandes, mientras que entre las líneas de latitud solo el ecuador es un círculo grande. La geometría hiperbólica es aquella geometría que tiene como plano un hiperboloide. La diferencia principal que tiene con la geometría euclidiana es el quinto postulado. Para poder solucionar este problema se tuvo que negarlo. Bueno, ahora tenemos que el axioma hiperbólico queda definido así. Por un punto exterior P a una recta R puede pasar más de una recta infinitamente prolongado que no intersecte con la recta. Las primeras personas que desarrollaron trabajos y estudios sobre esta nueva geometría fue el matemático húngaro János Bolyai y el ruso Nikola Lobachevsky a principios del siglo XIX, pero no fue sino hasta mediados del siglo pasado que Beltrán publicó un trabajo que proporcionó un modelo para dicha geometría en un plano tridimensional. Es decir, no se utilizó el plano convencional, sino que se utilizó la pseudoesfera, porque posee la propiedad de que su curvatura es negativa y constante, a diferencia de la esfera que tiene una curvatura positiva y constante. La geometría hiperbólica abrió las puertas a numerosas vías de investigación, entre las que se destaca la teoría de la relatividad, teoría desarrollada por Albert Einstein a principios del siglo XX. Bueno, en la imagen de la izquierda observamos la recta hiperbólica que pasa por dos puntos conocidos. Entonces, observamos de que tenemos el punto J y el punto R. Esa es la recta hiperbólica. En esta geometría hiperbólica, todas las rectas o triángulos o polígonos tienen esta curvatura particular. En el centro tenemos una semirrecta hiperbólica que pasa por dos puntos conocidos. Entonces tenemos los puntos conocidos que son K, que tenemos dos puntos conocidos. La esfera de nombre H tiene el punto B y A, y esta forma la semirrecta. Y en la imagen de la derecha tenemos una semirrecta hiperbólica que pasa por un punto conocido y el centro. Entonces tenemos otra vez la circunferencia de H, el punto central es A y
el punto conocido que observamos es el punto B. En esta otra tenemos un segmento hiperbólico comprendido entre dos puntos. Entonces tenemos otra vez el círculo H, la circunferencia H, y tenemos los puntos conocidos que es A y B para formar un segmento. En la del centro tenemos un triángulo hiperbólico, vuelvo y les comento. Si ve que el triángulo aquí no tiene esa forma particular de que eran segmentos o eran rayos que se formaban, no, aquí tenemos son hiperboloides. Y en la de la derecha tenemos la medida de un ángulo definido por 3 puntos dados. Bueno, ahora vamos a hablar de la geometría elíptica. La geometría elíptica es una geometría no euclidiana de curvatura constante que satisface solamente los primeros 4 postulados de Euclides, pero no el quinto, en el que se habla de las paralelas. Entonces, dada una línea L y un punto P exterior a ella, ninguna línea es paralela a L que pasa por P. El modelo de la geometría elíptica es la geometría esférica, donde los puntos están en la esfera y las líneas rectas son grandes círculos que pasan a través de estos puntos. Además, esta geometría es una representación sencilla de lo que es la geometría de Riemann, la cual posee una generalización más extensa. Bueno, aquí tenemos una esfera, como lo es la superficie de la Tierra. Es fácil dar un ejemplo de un triángulo en donde la suma de sus triángulos puede ser 230. Entonces tenemos en la esfera, en la Tierra, un triángulo de 90, otro de 90 y arriba lo podemos llamar un triángulo A de 50 grados. La suma de estos tres triángulos es igual a 230. Esto sería completamente imposible en la geometría euclidiana porque es una geometría plana. Ya, para concluir, tenemos de que la geometría hiperbólica tiene una curva negativa. La geometría de Euclides tiene una curvatura igual a 0 y en la geometría elíptica tiene una curvatura positiva. Además, en la imagen de abajo observamos de que un triángulo hiperbólico tiene como suma de sus ángulos interiores menos de 180. En la geometría euclidiana, la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 y en la geometría elíptica, la suma de sus tres ángulos interiores es mayor a 180. Con esto concluimos la exposición. Muchas gracias.